Bueno, ¿qué vamos a ver hoy y la clase que viene? Oh, un segundito, me olvidé de poner esto un poquito más alto. Un segundito. Ahí estamos, y ahora lo achico un poco. Ahí lo achico un poco, lo tengo que subir otro tanto, es como... más o menos estamos. Listo. Bueno, lo que vamos a ver la clase de hoy y la clase del lunes es un tema que está medio agregado, está medio un poquito contrapierna, porque si bien es una técnica, no sé si diría tanto de diseño, pero podría ser. Pongamos, es una técnica nada más de programación que de diseño de algoritmos, porque no vamos a diseñar un algoritmo, en realidad siempre vamos a ejecutar uno o dos algoritmos que ni siquiera los vamos a escribir nosotros. Esta es una forma más de programar que se ve en lo que es la rama de investigación operativa, que es algo mucho más ligado a lo que es ingeniería industrial. Pero nosotros teníamos una materia dedicada especialmente a esto, que era modelos de optimización 1. ¿Qué pasa? En el plan nuevo no existe ni como electiva, no existe como nada, no se puede hacer. Por ende, y no existe ninguna materia que agarre este tema. Cuando se planificaron los temas nuevos de teoría de algoritmos, nos juntamos con Víctor, con Rosita y dijimos, ¿qué hacemos con programación lineal? Porque si puede caer en algún lado, tiene que ser acá. Y dijimos, no lo pongamos en los contenidos mínimos, pero démoslo. Es como, bueno, cualquier cosa, si de repente nos cae otro muerto porque de repente nos damos cuenta que hay que agregar algo más, bueno, se cae programación lineal, no es lo más grave del mundo. E incluso el cuatrimestre pasado, cuando no teníamos esto en mente, siquiera algo tuvimos que dar porque se usa un poquito más adelante para un tema relacionado con aproximaciones. Entonces simplemente vamos a dar un par de clases relacionadas a eso. Imagínense que había una materia antes que daba esto, que tengo que decir que después de ponerme yo a armar estas clases, tengo que decir que una materia para esto es un montón. O sea, con esto obviamente va a ser como un pasaje bastante rápido de algunas cosas, que en esa materia da tiempo para madurar completamente. Un tercio de la materia también eran temas de TDA, así que se solapaban un montón. Hasta daban Dijkstra en un momento. Y otros temas más que eran directamente temas de teoría de algoritmos. Pero bueno, esa materia era obligatoria, TDA no, como que generaba un montón de ruidos, ese tipo de cosas. Entonces, un segundito porque eso está muy cerca de apretar el botoncito de apagar. Dale. Gracias. Sí. No, listo. Listo, ahí, ahora sí. Bueno, entonces, principalmente, ¿por qué desapareció? ¿Por qué a nadie le importó demasiado? Porque la realidad es que esto es un contenido muy de nicho, que realmente tiene mucha relevancia en lo que es investigación operativa, que es básicamente definir, cuántos recursos tengo que usar, cuántos recursos para lograr optimizar, por ejemplo, minimizar costos, maximizar ganancias, ese tipo de cosas. Y para cuestiones de planificación. Esa es básicamente lo que se usaba, y eso es un tema que en su momento, cuando se generó el plan de estudios, estamos hablando, si bien el plan de estudios es plan 86, no es del 86, es del 98, pero se agarraron cosas que venían de los planes 86 de antes. Entonces, venía todo muy de la gama de... Uno es el informático de una empresa industrial y era como medio de esa cosa. Obviamente las nociones de lo que hace una ingeniería informática cambiaron muchísimo en este tiempo y perdió muchísima relevancia este tema. La realidad es que no se usa en la vida profesional de casi nadie, pero tiene algunos usos. Más allá de lo obvio de investigación operativa, si alguien se llega a dedicar a eso, también se usa para cuestiones muy específicas dentro de informática, como puede ser en teoría de juegos. En teoría de juegos hay algunas cosas que se resuelven usando programación lineal, que es este tema que vamos a ver ahora. Y también porque es una materia, es un contenido muy modelado, es una forma de ampliar nuestra cabeza. Entonces dijimos, vamos a darlo. Para este cuatrimestre el tema no va a entrar en el parcial, eso quédense tranquilos, va a entrar simplemente en el último TP de una manera muy específica, que va a estar, que es, vamos a modelar el problema que les damos y que va a ser bastante sencillo, se los aseguro. Dicho eso, vamos a jugar un poquito con programación lineal, ¿sí? Básicamente, programación lineal es una técnica, pongámosle de diseño, o es una técnica más matemática de programar, donde lo que vamos a hacer es, tengo un problema, lo voy a resolver planteando ecuaciones
lineales. Fin. O sea, voy a plantear más van a ser en general inecuaciones lineales. Es muy importante que sean lineales, porque sí, o sea, fíjate que dice programación lineal. Si hacemos ecuaciones cuadráticas, como que no tendría mucho sentido, ¿sí? Entonces, vamos a tener varias variables, varias ecuaciones que nos definen nuestras restricciones de nuestros problemas, donde es muy importante que nuestras ecuaciones tienen que ser lineales. Si nuestras ecuaciones no son lineales, no se puede aplicar nada de lo que veamos, o eso significa, o el problema no se puede resolver de esta forma, la respuesta es, eso no es cierto, o están mal planteadas las ecuaciones. Les puedo asegurar que en el 99% de los casos el tema es, están mal planteadas las ecuaciones, el tema es que pasar de algo que mentalmente rápido es cuadrático a algo que es lineal no es fácil. Sí, entonces a veces hay que hacer truquitos. Incluso acá vamos a ver algunos truquitos que hacemos para decir, bueno, para evitar multiplicar variables acá voy a hacer esto. Y alguien va a decir, eso es trampa. No, no es trampa. Está bien, estoy acotando de un lado y del otro y con eso me aseguro que funcione. Básicamente vamos a hacer cosas como eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a tener? Ecuaciones de este estilo. Va a tener, perdón que se vea medio como el ojete, pero ese es vamos a tener una constante cero o un coeficiente, lo que fuere, por x0 más constante 1 por x1, etcétera, hasta constante n por xn. Es importante esta parte, o sea, sigue siendo lineal porque es una constante, es algo no variable. Eso lo aclaro porque después vamos a pasar a codear alguna de estas cosas y van a decir, che, pero estos son variables. Son variables tal vez para nosotros que lo estamos viendo porque literalmente pusimos una variable, pero para el problema de programación lineal es una constante, porque no va a variar. No es algo que tiene que decidir el problema cuánto vale. ¿Sí? Entonces todas nuestras ecuaciones van a tener de esta onda, que puede ser toda una sumatoria, resta, lo que fuera, ¿sí? Por supuesto, generalizamos en sumas y los coeficientes pueden ser negativos, reales, de cualquier índole, donde van a ser mayor igual, igual, menor, mayor, etc. Cualquier clase de inecuación a una constante. Fin. Esa es nuestra definición de cómo tienen que ser después nuestras ecuaciones, ¿sí? Y entonces lo que vamos a decir es quiero maximizar o minimizar una fórmula en particular, ¿sí? No va a ser una ecuación. Si directamente esta fórmula la quiero minimizar o la quiero maximizar, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con programación lineal vamos a estar buscando necesariamente de una forma u otra optimizar. Está pensado para eso. Incluso si en algún momento lo que queremos es no sé, por ejemplo, no podríamos calcular Fibonacci de esta forma, ¿sí? Lo podemos hacer, sí, pero tendremos como que hacerlo muy rebuscado, porque se va a poder. Pero no sería de la forma natural de hacerlo, ¿sí? Entonces, no podremos, bueno, acá me quedó medio, pero no podemos hacer x0 por x1. ¿Sí? Eso es lo que está en la diapositiva, a punto de agarrar la cinta de papel, pero es x0 por x1 menor o igual a 10, no, porque eso no es una ecuación lineal, está multiplicando dos variables. Entonces, buenas. Bueno, en general cuando los industriales van y hacen su materia de investigación operativa, lo que hacen es buscar o maximizar ganancias o minimizar costos, eso es en general. En modelos 1 en general todos los enunciados eran de ese estilo, con diversas cuestiones a considerar. Obviamente con más complejidad o menos complejidad dependiendo de lo que había que lograr. Algunas restricciones eran muy estrambóticas y uno tenía que... Era una materia más de ingenio, que había que ingeniárselas para poner las restricciones. Acá no nos vamos a abocar tanto a ese lado, sino a resolver problemas que ya son propios de la materia, sacando los primeros dos ejemplos que resolvemos. Hoy vamos a, por ejemplo, resolver el problema de la mochila con esto, ¿sí? Porque ya resolvemos el problema de la mochila de forma greedy, con programación dinámica. Bueno, hagámoslo también así y veamos qué pasa, ¿sí? Hasta acá estamos bien, simplemente vamos a saltear ecuaciones. Uno va a pensar cómo mierda del problema de la mochila voy a saltear ecuaciones. Ese más o menos puede llegar a pasar, pero cómo pasamos coloreo a un problema con ecuaciones es como... El chiste es ir ejercitándolo, después empieza a salir medio como todo lo mismo. Por eso es que tiene esas suerte, esa sensación de ser una técnica de diseño tal vez de alguna manera. Incluso aparecen los libros. Pero es como un caso muy borde, porque bueno, no vamos a escribir un algoritmo, simplemente vamos a enunciar nuestro modelo y después el algoritmo lo va a resolver, ¿sí? Entonces, ¿qué componente va a tener mi problema, o bueno, mi modelo de programación lineal? Primero, variables. Si alguien ya cursó o está cursando modelos, esto te puede parar e irse, no voy a darle nada que no sepan, esa es la realidad.
Entonces, primero vamos a tener variables, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a tener. Incluso en los ejemplos que les voy a mostrar, lo primero que voy a hacer es, estas son mis variables, directo. Después vamos a tener una serie de ecuaciones o inecuaciones lineales, ¿sí? Lo que les decía antes, ¿sí? Donde tengo una sumatoria de coeficiente por variable. Si queremos súper generalizado, todas las variables están consideradas, algunas tendrán coeficiente 0. Eso es algo que después el algoritmo sí hace, efectivamente. Donde, bueno, esto de vuelta, estas son constantes, no son variables. ¿Sí? Mayor o igual a algún b, o menor o igual a algún b. Bueno, pasar de mayor o igual a algún b a un menor o igual a algún b es simplemente una cuestión de también de signos y cosas por el estilo. Podría ser igual, mayor estricto, menor estricto, cualquier variante. ¿Sí? Y lo que vamos a buscar es maximizar o minimizar una función objetivo. Si alguien ya cursó datos y de repente escuchó hablar sobre minimizar, no sé, por ejemplo, la pérdida en lo que es Machine Learning, por ejemplo, bueno, esto es exactamente lo mismo, el mismo concepto. Yo quiero minimizar cuál es mi error. Se puede hacer tranquilamente incluso un modelo por programación lineal para este tipo de cosas. En vez de Gradient Descent. ¿Se podría hacer? Sí. Yo recuerdo que un alumno que mentoreé para trabajo profesional lo quiso hacer y obviamente llegó muy rápido a que era el pedo. Pero lo hizo, porque dijo, yo lo hago. Bueno, yo no te detengo. Y después lo que vamos a hacer una vez, o sea, con estas tres cosas ya tengo enunciado mi modelo. Y ahora tengo escrito en mi hoja de papel, acá está modelado. Eso no te resuelve un carajo, porque es como, ok, tenemos un montón de ecuaciones, inecuaciones, qué sé yo, con esto no tengo la solución. Bueno, tenemos un algoritmo que, bueno, le vamos a hacer dos, que va a resolver esta situación. El algoritmo en sí al que le vamos a dar más pelota la clase que viene es el algoritmo simplex. En realidad es un método porque hay distintos algoritmos que aplican la metodología que hace simplex. Nosotros vamos a verlo de la manera más simple posible. Y con eso vamos a estar bien. No es algo que ustedes no lo van a tener que codear en ningún momento porque además sería una locura. No es algo ni siquiera que les vayamos a evaluar per se en modelos de vuelta. Les decían, bueno, aplicar simplex a este modelo. Nosotros no lo vamos a hacer porque no es el punto. Lo que queremos es que lleguen a modelar y después que lo puedan aplicar directamente. Después hay otro algoritmo que sirve para otro escenario que vamos a ir explicando. Entonces, esto es programación lineal, así nomás, ¿sí? Entonces, algunas pequeñas aclaraciones es que primero, las restricciones nos van a crear un dominio de soluciones, ¿sí? Donde muchas soluciones sean válidas, no necesariamente la mejor, o sea, máximo, mínimo, depende de la situación. Incluso en algunos casos puede haber más de una solución, hasta podrían haber infinitas dependiendo del caso, ¿sí? Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es si siempre van a haber soluciones válidas. ¿Van a haber necesariamente siempre soluciones válidas a un problema así? Planteándolo genéricamente. Yo después voy y pongo mis inecuaciones, ¿siempre va a haber una solución válida? No. Un ejemplo en el que podría no pasar. Dijiste muchas palabras para decir x mayor a 0 y x menor a 0. O sea, es como, listo, tengo dos ecuaciones que se contradicen entre sí, que ya, listo. En ese caso tengo una solución, o sea, el sistema es incompatible, no tiene soluciones, ¿sí? Entonces, no necesariamente vamos a tener siempre soluciones válidas. Siempre que haya por lo menos una solución válida, por supuesto, hay una que es mejor, ¿sí? Y vamos a empezar entonces. Supongamos que yo ya tengo mi sistema de ecuaciones. Todavía no vamos a empezar a modelar. Primero vamos a decir, supongamos que yo ya tengo mis ecuaciones que salieron de vino Messi y me las dio. Listo. Ok, entonces supónganse que estas son mis ecuaciones. La concha de la lora. ¿Más o menos ahí, garpa? ¿Sí? Sí. Acá están todos X2, ¿eh? Bueno, lo que estoy diciendo es 4x1 menos x2 menor o igual a 8, 2x1 más x2 es menor o igual que 10, 5x1 menos 2x2 es mayor o igual a menos 2, y x1 y x2 tienen que las dos ser mayor o igual que 0. Y lo que yo quiero
Que esta ecuación por alguna razón no me apareció en el dibujito que hice, pero bueno, la vamos a hacer mentalmente. Y lo que vamos a querer es maximizar esta fórmula, esta función objetivo, ¿sí? Que es x1 más x2. Entonces, no, sí me apareció bien. Entonces, supónganse que acá tengo mi gráfico, ¿sí? Donde pongo mi dominio, donde digo, ok, x1 tiene que ser mayor a 0, entonces solamente vamos a ver todo lo que esté de este lado. x2 tiene que ser mayor a 0, así que solamente vamos a ver este cuadrante, nada de los otros cuadrantes. Hasta ahí esas son las fáciles. Y después ahí simplemente podemos dibujar rectas, ¿sí? Se los dejo a ustedes para que revisen que estas rectas son correctas, ¿sí? Y nos vamos a quedar con, bueno, el dominio que justamente se cierran, y acá todas las alternativas que estén acá son todas soluciones válidas, donde algunas van a ser mejores, otras van a ser peores, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer nuestro algoritmo de alguna manera es determinar, bueno, cuál de todas estas soluciones infinitas, ¿sí? es la correcta. Entonces, lo que podemos hacer básicamente es, a ver, yo lo que quiero hacer es maximizar x1 más x2. Entonces, simplemente me puedo trazar rectas, ¿sí? Y me fijo, a ver, acá x1 más x2 vale 0. Acá x1 más x2 vale, cuando le tengo 4, perdón, justo acá hay un 4. Acá x1 más x2 es igual a 8, ¿sí? Fíjense que cuanto más subo, más gano. Entonces, algo que va a terminar pasando es que en sistemas lineales continuos, muy importante, la solución óptima siempre va a estar en algún vértice, ¿sí? Puede estar en otro punto también, pero en un vértice está sí o sí. ¿En qué caso podría estar en otro punto? Por ejemplo, dos vértices que coincidan que justo sean la solución óptima, ese es un caso. Pero también, supónganse que una de las inecuaciones es paralela a la función objetivo. O sea, por ejemplo, 2x1 más 2x2 es, no sé, mayor o igual a, no sé, lo que fuera, ¿sí? Ahí me va a generar una recta que me va a cortar el dominio, probablemente, y si ese es el caso, y justo ahí se da el óptimo, en toda esa recta se va a generar el óptimo. Entonces ahí tenemos infinitas soluciones. Ese es un caso que se va a dar. Entonces, acá, bueno, nos va a terminar quedando que este punto de acá, este vértice de acá, es el óptimo. Entonces, muchas veces, ¿por qué también se aplica esta técnica en lo que es investigación operativa, en ingeniería industrial? Porque el algoritmo, cuando termina de aplicarse, te dice, mira, bueno, acá tenés los resultados, este es el óptimo. Ok, nos da unos determinados coeficientes que vamos a ver la clase que viene, que nos va a decir, de alguna manera u otra, lo que se llaman los valores marginales, que nos dice, esta variable tiene potencial de darte más plata. Si vos podés hacer o esta restricción, si se relajara, podría dar. O sea, si tuvieras más de este recurso o relajaras más esta inecuación, de alguna manera podrías ganar más plata. Entonces dices, necesito más de este recurso, necesito ver cómo hago para relajar esta restricción de alguna manera u otra, ¿sí? Entonces eso también se usa, lo analizan en ese caso. Sí. ¿Relajar en qué sentido? Relajar en que, no sé, si acá es que está 4x menos x1 es menor, 4x1 menos x2 es menor o igual a 8, poder llevarlo de alguna manera a menor o igual que 10. O sea, poder cambiar el modelo eventualmente. Es decir, si esto lo relajara yo un poco, o sea, que me amplíe más el dominio, podría ganar más plata. A ver, esto viene dado por un problema. Todo depende de qué significan estas ecuaciones en el problema real y cuán viable es que uno pueda hacer eso. Eso es analizar después los resultados. ¿Sí? Acá estamos viendo simplemente, ya cuando llegamos a las ecuaciones, listo, obtenemos nuestro resultado, después está el tema de la interpretación del resultado. ¿Sí? Entonces vamos a nuestro primer ejemplo. Supónganse, todo este texto, concha. Bueno, se lo voy a leer porque sé que además acá es medio... ¿Sí? Tenemos una empresa que se llama Teo Algosoft, ¿sí? Que vende 2 comestibles por kilo, ¿sí? C1 y C2. Por cuestiones de normativa argentina, no podemos vender C2 en más kilos que el triple de C1, ¿sí? ¿Por qué? No sé, hubo una normativa que lo dice. Al mismo tiempo, la cantidad de C1 con el doble de C2 no puede exceder los 14 kilogramos.
¿Por qué? No sé, o sea, tengo que poner un ejemplo y es como, tenía que inventar cosas. Y bueno, la cantidad de kilos que excedes, o sea, no quiero ir directamente a uno de los problemas que ya conocemos porque esos son un poquito más difíciles de modelar. Y quiero algo que es claramente continuo. Entonces, la cantidad de kilos que excede C1 a C2, o sea, el comestible 1 al comestible 2, no puede ser mayor a 2 kilogramos. Y la ganancia del día puede verse como 5 kilogramos de producto C1 más 3 pesos por kilogramo. Vámonos en dólares, ¿sí? Porque además, si no voy a tener que ir actualizando estas diapos cada 15 minutos, ¿no? Del producto C2. Ok, vamos a modelar un poquito de esto. Veamos, nos está diciendo, tenemos C1 y C2, nuestras variables, creo que les voy a poner X1 y X2, y vamos a estar contentos. X1 es la cantidad de producto C1, X2 es la cantidad de producto C2, bien, o sea, cantidad en kilo, así que podemos decir que esto son variables continuas. Ok, no podemos tener, vender, producir, lo que fuere, me olvidé el verbo acá. C2 en más kilos que el triple de C1. Entonces, ¿cuál es básicamente nuestra inecuación que tenemos que cumplir? C2 menos 3C1 tiene que ser menor igual que C1. No se está haciendo C2 menor igual que 3C1. Sí. O sea, mi forma lógica de hacerlo es primero X2 es menor o igual a 3 veces X1. Y después lo pasamos para el otro lado para que nos quede... o sea, creo que no es necesario, incluso si lo programan sin hacer eso, buenísimo porque... Acá en la facu compartimos todo, incluso cargadores. Bueno, vamos. Ahí está. No. ¿Cómo van a desconfiar? Bueno, les juro, puse X e Y como nombre de variables. Bueno, dice 3X menos Y mayor o igual que 0, ¿sí? O sea que la cantidad de Y, la cantidad de C2 tiene que ser menor o igual al triple de X. Ok. Después nos dice, al mismo tiempo la cantidad de C1 con el doble de C2, o sea, C1 más 2, X más 2Y, no puede exceder los 14 kilogramos. Sí, menos 14, no más fácil, yo digo como 2 más X más 2Y menor o igual a 14. Y ya está. ¿Sí? Y después, luego la cantidad de kilos que excede C1 a C2 no puede ser mayor a 2 kilogramos, es decir, X menos Y tiene que ser sí o sí menor o igual que 2. ¿Sí? Ok, y después la ganancia del día puede verse como 5 por X más 3 por Y. ¿Sí? Entonces lo que vamos a querer es maximizar esto de acá. ¿Sí? Y ahí ya está. Esto, o sea, yo lo que voy a hacer es, mi problema mental en estos momentos es llegar a esto. Una vez que... Estamos maximizando 2Y, no 3Y. Porque lo copié mal. Esa... voy a tener que cambiar, o sea, me da más paja cambiar esto que cambiar esto, así que probablemente después cambie lo que puse ahí. No, porque seguramente me va a dar otro resultado y no quiero. Me da un resultado lindo. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces, una vez que llegamos a esto, lo único que tenemos que hacer es dárselo al algoritmo y decirle, toma, resuelve. Que esto es algo, esto es una crítica que se le hizo todo el mundo a la gente moderna, que porque usaban dos posibles programas, ni siquiera librerías, programas. Uno que solamente funcionaba en Windows. ¿Cómo qué? Y otro que era mejor pero más difícil de usar, esa es la verdad. Y ninguno de los dos permitía definir como arreglos de variables. O sea, si vos necesitabas 100 variables, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10. Una paja. Por suerte, yo lo primero que dije, esto no puede, o sea, yo no le voy a pedir que hagan eso, yo no voy a pedir ver eso. Entonces dije, esto tiene que existir en Python.
Así que lo busqué y existe. Hay una librería, o sea, buscar Python Linear Programming y literalmente hay una librería que se llama Python Linear Programming, se llama Pulp. ¿Sí? Entonces la vamos a usar porque la U para que quede lindo. Entonces, vamos a usar, yo voy a usar esa librería. Aquellos que hagan los TPs en Python, por supuesto la pueden usar. Aquellos que no sé, averigüen. Yo tuve uno que hizo los TPs en otro lenguaje que no era Python, es como, bueno, cada uno es libre de hacer. Uno, si quieren buscar en JavaScript o Lua o en C cómo hacerlo, o codense ustedes el algoritmo, ¿no? Como cada uno hace lo que quiere. Entonces, si yo grafico el área que nos da esto, ¿sí? O sea, yo agarro esto y digo, bueno, a ver, graficamos el área. Nos va a dar esto, ¿sí? Acá en medio hay como un par de restricciones que no pusimos porque las asumimos medio implícitas, que son, X e Y deberían ser mayor que 0, ¿sí? Les voy a decir la verdad, yo primero busqué el ejemplo que ya tenía esto y después rellené con palabras y después me di cuenta de, qué molesto, o sea, este pedacito, dije, no me importa, ya está. Vamos a decir, estas ecuaciones generan este dominio. No es un problema porque como es un problema de maximización y todo, coeficientes positivos, nunca vamos a caer ni en pedo por acá. Pero el más correcto sería agregar la restricción de que X tiene que ser mayor o igual que 0 e Y también. Que implemente como detalle. Pero bueno, este es el dominio que me va a generar, ¿sí? Y necesariamente, sí o sí, la solución va a estar en alguno de los vértices. Es decir, acá, acá y en este caso acá. Si hubiésemos puesto las restricciones de mayor o igual que 0, podrían estar acá o acá. ¿Sí? En el 0,0 o en el 0,2, pero en el 2,0, ¿sí? Se imaginarán que no está ninguna, o sea, no está ni en pedo ni acá ni acá, estén alguna de estas dos. ¿Cuál de estas dos? A ojo, si alguien la ve bien, yo así nomás a ojo no la veo. O sea, ya sé cuál es la respuesta, pero no porque la vea a ojo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una pequeña demo de a ver qué corcho da esto, ¿no? Entonces, primero vamos al código. Todos estos ejemplos ya están subidos en el mismo repo que les pasamos la otra vez. Que el chiste es que vean, esto se usa fácil. Igual la documentación es clarísima de cómo se usa esto. Tiene un montón de, quiero hacer tal cosa, listo, acá tenés. Bueno, me creo mis dos variables, porque es básicamente, estoy diciendo, es el primer paso, defino mis variables. Y me creo mi problema de maximización, porque puedo o maximizar o minimizar. Hay otras alternativas, pero no creo que usemos ninguna. Y después lo que vamos a decir es agregarle nuestras restricciones al problema. O modelo. Creo que le pongo problema, pero podría ser modelo. ¿Sí? Entonces, ponemos la primera, que era 3x menos y es menor o igual que 0. Estoy bastante convencido de que si yo acá pusiera así, esto funcionaría. ¿Era 3x menos y o era...? Sí. Vamos a ver. 3x menos y mayor o igual que 0. Y acá puse menor... Tal vez me cambie la respuesta que me estaba dando. Bien. Sí, no tenía mucho sentido. No, incluso vamos a dejarla así, para que veamos que da lo mismo. Ok. X más 2 veces y es menor o igual que 14. ¿Sí? Y después x menos y es menor o igual que 2. Las mismas ecuaciones y acá la misma ganancia. Acá tenemos el 3 porque era el 3 el correcto. Vamos a ver, si me da otra cosa porque, bueno, ahí puse el menor igual en vez de mayor igual, claramente no va a dar lo mismo. No. Bueno, me dio lo que yo recordaba. Posiblemente yo cambié algo en el medio. ¿Sí? Entonces, acá simplemente, bueno, imprimo mis valores. Acá no nos vamos a poner a mostrar qué cosas tiene la librería y qué sé yo. Pero lo que nos está diciendo es que X tiene que valer 6 e Y tiene que valer 4. ¿Cómo hace el algoritmo? Olvidémonos por ahora porque lo vamos a ver en la clase que viene. Pero lo importante es que el algoritmo agarra, dice, bueno, o sea, por ahora vamos a hacer de cuenta que el algoritmo lo ejecuta Messi. Me dice, X tiene que valer 6 e Y tiene que valer 4. Es decir, tengo que producir 6 kilogramos de producto 1, 4 kilogramos del producto 2. ¿Sí? No tengo que stop recording, tengo que stop esto. Ahí está. ¿Sí? Y que si vamos acá,
vamos a ver que coincide con este punto, que, o casualidad, es un vértice. No es casualidad, o sea, está demostrado matemáticamente, no me voy a poner a... Pero espero que más o menos les quede una cuestión lógica de que tiene sentido que sea un vértice y que no sea otro lugar. Porque si yo caigo en cualquier otro lugar, seguro puedo mejorar yendo por la recta. Y es básicamente lo que va a hacer el algoritmo es, caigo en algún lugar, trato de irme una recta, o sea, hasta un límite, y de este límite, bueno, veo para dónde me conviene irme. Más o menos hace eso. Esa es la idea madre del algoritmo. Porque dice, yo hasta que yo llegue a un vértice, yo puedo seguir mejorando con alguna variable. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, no tuviera esta restricción de acá? Que era esta restricción, que era la que me estaba limitando, la que es... O sea, venía del Estado argentino y me decía, no puedes producir, o sea, C1 más el doble de CO, no puede exceder los 14 kilos. No puedes porque no sé qué, lo que fuera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no tengo esa restricción? O sea, el problema es que no está acotado, ¿sí? O sea, y eventualmente no existe un máximo porque el máximo es infinito. O sea, en este caso no es incompatible porque compatible es... Tenemos un dominio no vacío, pero no existe un máximo, porque es infinito, ¿sí? Eso hay que tener cuidado. No son escenarios que nos vayan a pasar realmente a nosotros en esta materia, por el contexto de cómo son los problemas que vamos a llegar a manejar en todo caso. Vamos a tratar de resolver, en algunos casos, problemas que los que vamos a llamar difíciles. Con esta técnica, que va a ser muy fácil de resolver en general, en algunos casos va a ser más fácil incluso que codear los programas de backtracking. ¿Sí? Como defino un par de ecuaciones y ya está, pum, lo meto al modelo. Entonces, vamos a un segundo ejemplo, nada más para seguir en esta cosa de hacer modelado. ¿Tiene alguna pregunta o algo? Avísenme. No. Sí. ¿Podríamos ver el código de nuevo? Sí. Listo. Vamos a... Sí, esto es Python. O sea, la anotación de cómo se veían las funciones del programa. es como que le estás sumando una ecuación. Sí. Esto qué sé yo, Python. A Python siempre le puedes, ¿cómo se dice? Voy a decir en Spanglish. Lo puedes overridear siempre el operador suma y como que el operador suma dice. Para mí es rarísimo que le puedas overridear con algo que además tiene un mayor igual, qué sé yo, pero bueno, funciona, qué sé yo. Como Python. No, si fuera un string sería... No, porque además esto usa lenguaje simbólico, fanfact, todo lo que sea lenguaje simbólico, usa grafos por detrás y cosas por el estilo, hace cosas flasheras. No sé si me siento en la pregunta. ¿Podés meter polinomios en esto? Sí. Ahora después, más adelante vamos a poner un ejemplo donde podamos meter directamente... No vas a poder poner un polinomio, porque un polinomio no es lineal. O sea, vamos a poner polinomios de grado 1, o sea, sumatoria de polinomios de grado 1. O sea, vamos a poder hacer una sumatoria así de prepo. Porque no podemos tirar acá un sum o algo por el estilo, no funcionaría bien. No, la librería esta ya viene con todo incluido. Entonces, o sea, cualquier cosa que necesiten hacer, acá seguro va a estar. Eso... Yo fui recordando la materia a medida que decía, necesito hacer tal cosa. Y primero me iba fijando cómo se resolvía, qué truquito había que usar, porque siempre era, ¿qué truco hay que usar? Ahora lo vamos a ver con la parte entera, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo más que es, tengo una empresa de cereales, sí, que tiene que cumplir con un pedido de al menos 100 kilogramos del producto estrella de la empresa, bla, bla. Para ser vendido en diferentes supermercados. Para elaborar el producto se necesita amaranto y frutos secos. No sé qué es el amaranto, pero lo tenía así escrito cuando cursé modelos y yo no voy a... Debe ser re importante esa palabra para haberlo usado. Y para esto contamos entonces con dos proveedores. Tenemos el Valle Patagua, la Laguna Patagua en la Angostura, lindísima, vayan, lo recomiendo. Después de haber caminado como 12 kilómetros. Nos vende a $1 por kilo, acá, perdón, pero es así,
el kilo de amaranto, así, y nos da hasta un máximo de 40 kilos. Y después Salud Sustentable. Nos vende cajas de 2 kilogramos de amaranto y 5 kilogramos de frutos rojos, y nos da hasta un máximo de 30 cajas. En pos de mi ejemplo en estos momentos, voy a decir que nos puede vender fracciones de cajas. O sea, nos puede vender una cantidad continua. Vamos a asumir eso. Si no funciona, bueno, mala suerte. O sea, nos puede dar un 3/5 de caja y está todo bien. Pues vamos a hablar de qué pasa con programación entera. Entonces, bueno, vamos a tener que pensar nuestro modelo. A ver, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Necesitamos la misma cantidad de ambos productos, no hay nada raro. ¿Sí? Misma cantidad en kilogramos. ¿Qué inecuaciones puedo usar acá? O sea, si me pongo acá van a perder el enunciado. Así que empecemos a tiremos ecuaciones que vean, que aparecen acá. En un principio me parece que tendría que definir el producto estrella según la relación que hay entre las variables, y eso tiene que ser mayor que 100. Bien, ok. ¿Y qué más necesitamos? Porque hasta ahí, ok, tenemos que, entonces, supongamos que definimos que la cantidad, o sea, el moderado se puede escribir de muchas formas diferentes. Yo voy a tener otra forma, pero va a ser completamente equivalente. Una es definir, ok, cuánto amaranto tenemos, cuánto fruto seco tenemos, ¿sí? Vamos a definir punto número 1. Bien, ok. Primero dijimos que uno más el otro me tiene que dar mayor o igual a 100. Ok, pero tenemos un pequeño problema, porque con esa ecuación sola no podemos decir, bueno, no consigo nada de amaranto y todo fruto seco. Con esa ecuación sola. ¿Qué más necesito? Que tienen que ser iguales entre ellos. Bien, entonces ahora tenemos que definir también que sean iguales. Listo, otra ecuación más. Tenemos una inecuación que es esta más esta tiene que ser mayor o igual. Ok, tenemos que las dos son iguales. Bien, ¿con qué más seguimos? Ahí estamos con limitaciones de proveedores. Bien. Aunque vaya para agua no te puede vender más de 40. Bien. Y Salud Sustentable te tiene que vender menos de 60. Hasta... Sí. Son 30 cajas. No sé. ¿Tienen Sí, que sí. ser iguales o me puede sobrar? Me puede sobrar incluso algún material. O sea, sí. Tenemos un problema ahí. Tenemos un problema porque estamos diciendo que tienen que ser iguales, pero no es cierto que tengamos que ser iguales. Necesitamos que... Cada uno sea mayor a 50. Exactamente, cada uno sea mayor o igual que 50. No tienen necesariamente que ser iguales. El Bien. problema es que ya como hay solo un proveedor de frutos rojos, de base ya no importa el precio, vas a tener que comprarle al menos 50 kilos de frutos rojos. Alguien fue a la clase de economía y aprendió lo malo que es un monopolio, sí. No importa el precio. O sea, es como no importa el precio, el chabón me lo puede poner a 50 y tengo que El pagar. resto te fijas porque es más barato, pero... Es una cagada, pero es lo que hay. Entonces, tenemos un pequeño problema acá. O sea, evidentemente tenemos que tener cuidado con las ecuaciones que pongamos porque nos puede dar muy diferente. En una primera instancia, lo primero que decimos es estas dos cosas tienen que ser iguales, que me parece completamente lógico verlo primero, pero en ningún lado dice que no me puede sobrar. Y tal vez me conviene, tal vez logro que diciendo, ok, de estos dos, mayor o igual que 50, en el mejor de los casos no me sobra nada, pero esa inecuación es menos restrictiva, porque me permite que me sobre, en caso de ser necesario, cosa que el problema no me restringe, no me dice, no quiero que me sobre nada. Entonces, muy seguro es que solamente uno de los productos me va a sobrar. ¿Por qué? Porque si me sobran de los dos, o sea, o produzco más o pido menos, porque si no puedo producir más porque no me dejan las regulaciones o lo que fuere, bueno, pido menos y si no, bueno, produzco. Eso porque estamos considerando el problema continuo. Si el problema fuera entero, no sería tan así, ¿sí? Entonces, el otro problema que tenemos es que hay un proveedor que nos está dando dos productos. Y si nosotros nos centramos en los productos, el problema es que después no sabemos qué vino de dónde. Y entonces, después, ¿cómo hacemos para gestionar cuánto me costó eso? ¿Sí? Con el producto que solamente viene de un solo lugar es fácil. El problema es que el producto que viene de dos. Entonces, lo que nos va a convenir en este caso es, en vez de preguntarnos cuánto tengo de cada uno de las materias primas, lo que vamos a hacer es pensar cuánto le pedí a cada proveedor. De cada cosa. No, porque si yo le pido
por ejemplo, vamos a decir una caja a salud sustentable me va a dar 2 kilos de amaranto, 5 kilos de frutos rojos. Eso va a pasar sí o sí. Tendrías 3 variables. ¿Cuáles serían mis tres Para el variables? primer proveedor, para el amaranto y las otras dos para el segundo. Bien, esa sería una forma, en realidad podemos ir directamente con una sola, o sea, perdón, con dos, una por cada proveedor y ya está. Porque en realidad las otras, o sea, ¿se pueden poner dos variables para este? Sí, se puede. El tema es que va a haber una ecuación que seguramente ponga un igual, que va a hacer que una de las variables sea innecesaria. Se puede hacer completamente y no es un gran problema. Esto ya lo vamos a ver la clase que viene, pero a veces hay que empezar a hackear un poquito las ecuaciones o las variables que usamos, porque a más variables se generan más vértices y eso nos influye en cuánto va a demorar. Y después, bueno, las inecuaciones en general no es lo más restrictivo, pero el problema es la cantidad de variables influye. Entonces, incluso muchas veces los algoritmos como que ya meten cosas de por medio. Ya de por sí, en realidad, el algoritmo tiene que ir agregando variables por detrás. Entonces, lo primero es que de Valle Patagua tiene que ser como máximo 40. Ok, pusimos esta restricción porque vamos a decir cuánto le pedimos a este. ¿Cuánto le pedimos al otro? Que decía 30 cajas. Creo que fue. De cuántas unidades de lo que yo le puedo pedir. ¿Sí? Después, vamos a decir que 5 por lo que yo le pida a salud sustentable tiene que ser mayor o igual a 50. O sea, 5 por... Tal vez lo escribí mal, ¿Sí bien? No, es por los... Ah, perdón. Los frutos rojos de 5 kilos. Claro, ponemos los propios. Ah, perdón, sí, 5, acá está, listo, perdón. O sea, si a mí me dan 5 por cada cosa que yo pido, me dan 5 kilos, ¿sí? Tiene que ser mayor o igual a 50. ¿Sí? Esto me va a dar la cantidad que me da de frutos rojos. Y también la cantidad de amaranto que yo voy a obtener es esta. Es cuanto yo le pida a Valle Patagua más 2 kilogramos por la que yo le pida al otro. ¿Sí? Y esto también tiene que ser mayor o igual a 50. Ahí tenemos, o sea, yo podría poner una variable que sea, ok, ¿cuánto consigo de amaranto? ¿Cuánto consigo de coso? Y esos pasos extra están perfectos y están buenísimos para modelar. A veces conviene ya ir sacando variables, es una cagada eso, pero hace que demore menos en algunos casos. Tal vez acá para la explicación tendría que haberlo separado y agregar más variables para que sea más entendible y directo. ¿Sí? Y después lo que voy a decir es, bueno, lo que quiero minimizar es el costo, que es esto acá. ¿Sí? Yo meto estas ecuaciones, estas 4 inecuaciones y esta función objetivo, pum, me da un resultado. Vale, ¿tengo demo de esto? Excelente, no me acordaba. Imagínense que las clases, estas eran las únicas clases que yo tenía que hacer este cuatrimestre, que tenía que, todas las otras las armé el cuatrimestre pasado. Bueno, sí me acuerdo muy bien de la clase que viene, esa sí, estuve hace menos. Entonces, este es ejemplo 2, bien. Entonces, creo mis dos variables, P y SS, me creo mi problema. El orden de esto es irrelevante, yo porque me gusta tranquilamente podría crear el problema primero. Entonces, le agrego las inecuaciones, tales cuales. Mostrar cambiando 50. Ya me había agregado esto. ¿Sí? Entonces, directamente dejo las mismas inecuaciones que había puesto antes. Exactamente las mismas. Y lo que yo quiero minimizar es esto acá. Que acá, importante que puse para minimizar. Acá simplemente. Y acá con cajas enteras. Entonces, déjenme ver. A ver qué yo le. Ejemplo. Ahí está. Entonces, si lo ejecutamos, me va a dar que dejamos cantidad de kilogramos a Valle Patagua, le pedimos 30 kilogramos y cantidad de cajas a Salud Sustentable nos dio 10. Perfecto, nos dio entero. Así que mejor imposible. Ahora bien, es cierto que si yo le voy a pedir cajas a alguien, muy difícilmente yo les puedo pedir. Hay una diferencia sustancial entre que el problema sea de programación lineal o programación lineal entera. Y eso vamos a charlarlo un poquito. Pero primero probemos a ver si yo lo que necesito es generar 102.
kilogramos. Vamos a ver cómo nos cambia la solución. Y ahí vemos que nos da diferente. Vamos a generar un costo. Obviamente nos da un costo mayor. Si yo tengo que producir más, me va a costar más, ¿sí? Y ahí lo que voy a tener que pedir son 30.6 kilogramos y 10,2 cajas. Eso ya obviamente suena raro, pero en nuestra hipótesis era yo puedo hacer esto, ¿sí? Obviamente si yo sigo subiendo y subiendo, eventualmente me puede llegar a pasar que mi problema se vuelva, que no tenga solución, ¿sí? Porque directamente no tengo dominio, mi dominio es vacío, se vuelve incompatible. ¿Cómo? No, de Valle Patagua. Era 40, sí. 40, sí, acá ponemos esta. Pero en total yo puedo conseguir. ¿Cuánto puedo conseguir? 40 más 60. O sea, en total podría llegar a conseguir hasta 100 de ese. Entonces, acá vemos que, a ver, no creo que a nadie le sorprenda si yo cambio los valores acá, que el resultado va a ser diferente, ¿sí? Nada más le quiero mostrar que evidentemente esto funciona, pero punto número 1, da el número con coma, pero tenemos ese tema de, che, todo bien, pero no es cierto que esto funciona. Vamos a poner acá 50. Pongámosle que ahora lo trabajo con variables que en el caso de la cantidad de kilos que yo le pido a Valle Patagua es efectivamente una cantidad, yo le puedo pedir 10,2 kilogramos, eso está todo bien, pero el de las cajas tiene que ser una cantidad entera, sí o sí entera, ¿sí? Entonces, inicialmente con las mismas restricciones de antes, yo ejecuto y por supuesto me da el mismo resultado de antes, 30 y 10, porque bueno, antes me había dado entero, difícilmente ahora no me dé entero. Pero si yo ahora cambio y acá pongo 51, no me va a dar, me puede dar con coma tranquilamente el primero, la primera de las variables, porque es una variable continua, pero la segunda me va a tener que dar sí o sí entera. Y eso puede cambiar radicalmente la situación, ¿sí? Entonces acá vemos que nos da 29, o sea, muchísimo menos, y le pedimos 11 cajas al otro, ¿sí? Y vemos que gastamos mucho más. Eso vamos a... vuelvo a poner 51 acá para que se note. ¿Sí? 91,8 contra 95. Así que me está gastando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, en realidad decir, che, algunas variables son enteras, es una restricción más. Es lógico que mi óptimo sea peor si le agrego más restricciones. O sea, no puede ser mejor. Si yo agrego restricciones, no puede ser mejor. Puede quedar igual porque la restricción no es lo suficientemente chota como para joderme, pero sí puede darme peor. Entonces, o puede incluso joderme de tal forma que el sistema se me vuelva incompatible. Entonces, acá lo único que tengo que hacer a nivel programación es decirle, ok, esta variable es entera. En general vamos a usar 3 tipos de variables: continuas, enteras y binarias, o sea que solamente van 0 o 1, que es un caso particular de entero, nada más. Pero binario básicamente es entero más la restricción, esto es mayor igual que 0, menor igual que 1. Fin. Ok. ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? Me siguen, ven que codear esto más o menos sencillo, no tiene una particular problemática. El problema de programación lineal entera, más allá de que, por supuesto, nos altera los resultados, es una restricción fuerte. Es una restricción tan fuerte que en realidad nos está alterando el dominio a un punto tal que no es que me lo altera agregándome, me achicaste el dominio de una manera. No, es literalmente, no es que no tenemos un dominio continuo. Tenés esta recta nada más. Todo lo demás no. Y después la recta de vuelta en la siguiente unidad. Y la misma. Ya no tenemos un dominio continuo, tenemos un dominio discreto. Con solamente el agregado de una variable discreta, a nivel modelo parece que está todo igual, no cambia mucho. Pero por algo que vamos a ver dentro de algunas clases,
esto pasa de ser bonito me refiero a tiempos de ejecución, a esto puede tardar mucho. ¿Sí? En general, ¿sí? La complejidad per se del algoritmo en caso continuo es técnicamente exponencial. ¿Sí? No me voy a poner en detalles, pero es técnicamente exponencial. Alguien en realidad después logró decir, en realidad es como n a la 9, o sea, logró demostrar que es n a la 9, n siendo la cantidad de variables, ¿sí? Más o menos es n a la 9. Como que n a la 9 me parece es una mierda, ¿no? Pero no importa, pero es mejor que exponencial, así que es mejor. Pero es más o menos, o sea, se demostró. Pero en general anda mucho más rápido que eso. En general más o menos anda en una cuestión lineal. En cantidad de... Eso siempre y cuando nos mantengamos en variables continuas. En variable discreta es exponencial feo. Literalmente, o sea, vamos a ver de vuelta, la clase que viene, dos algoritmos. Uno es como que hace cosas inteligentes y el otro hace backtracking. O sea, hace backtracking con otro nombre, básicamente. Pero hace, o sea, literalmente, como bueno, voy brancheando, como bueno, estás hablando de ramas, y bueno, va podando considerando las restricciones. Como bueno, está bien, estás aplicando backtracking de una forma hipergenérica, porque bueno, tenés que considerar todas las restricciones, pero básicamente hace backtracking, ¿sí? Entonces, evidentemente ahí caemos en un exponencial, es un exponencial feo, ni siquiera es un exponencial lindo. ¿Qué es un exponencial lindo y un exponencial feo? Un exponencial feo es uno que tarda mucho. La clase que viene les voy a mostrar el TP1 codeado con programación lineal y tarda una bocha. O sea, posta, o sea, ustedes ya vieron, no les cuesta nada lo que corren porque hicieron algoritmo lineal logarítmico, como bueno, ya está, listo, esto tarda nada. Y el que codeé, o sea, esta cosa fue como, ok, esto tardó 2 horas y todavía no terminó. Estamos hablando del caso de 100 elementos. O sea, es un exponencial feo. Entonces, bueno, hay casos donde bueno, las variables solamente pueden tomar valores enteros y lo que vamos a hacer es indicar que esto pasa y me cambia drásticamente la solución hasta tal punto que el algoritmo que busca la solución es diferente. No sé cómo hace después o sea, per se los algoritmos para ir intercalando entre usar un algoritmo y el otro, no lo sé, pero no me es lo suficientemente interesante o me genera la suficiente curiosidad como para que me importe, esa es la verdad. Entonces, bueno, ya vimos el ejemplo, así que no importa. Entonces, algo que es importante es que no necesariamente ahora mis soluciones van a estar en vértices. En este caso particular que habíamos visto antes, sí, porque justo el óptimo y el continuo eran valores enteros, necesariamente va a ser la solución óptima, también en un caso discreto. Pero si mi óptimo estaba en un caso donde alguna de las variables que eran continuas ahora en realidad es discreta, bueno, listo, ya está. Mi solución no necesariamente va a estar en un vértice. Y ahí es donde está el gran problema de que va casi, que tenemos que probar, no le digo todos los puntos, pero casi. Y ahí es donde se nos vuelve exponencial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la utilidad de programación lineal entera en sí? Es como, bueno, en algunos casos es lo que tenemos. Empezando por ahí. Pero otra cosa es estas variables booleanas o binarias que nos permiten definir problemas de decisión. Y eso es algo que vamos a ver mucho. Que en realidad ya estuvimos viendo un poco, ¿sí? Entonces, nos permite modelar mucho ese tipo de problemas de forma sencilla, o sea, es sencillo modelarlos. Después tardan un huevo, pero esos problemas de por sí ya tardan un huevo. Entonces es como, bueno, ya está. ¿Cuánto tarda el problema de coloreo? Exponencial, bueno, exponencial más, exponencial menos, me cuesta menos codearlo, qué sé yo. Son distintas formas de resolverlo, ¿sí? También, y esto es algo que vamos a ver más adelante, es que programación lineal no entera nos sirve como aproximación. Les dije, programación lineal anda rápido. Tranquilamente podemos decir, bueno, a ver, corrámosle un modelo de programación lineal, redondeemos lo que haya que redondear y fijémonos a ver qué nos da. Y ahí tenemos nuestra aproximación. Y esto posta es una aproximación, ¿ya? Y en algunos casos tiene muy buenas propiedades. Entonces, algo que hay que tener mucho cuidado porque nosotros vamos a definir variables booleanas es que hay que y acá es donde empiezan a aparecer los truquitos porque
yo necesito que mis ecuaciones sean lineales. O sea, yo no puedo decir, bueno, multiplico la variable que vale 0,1 por esta otra variable. No puedo hacerlo porque esa no sería una ecuación lineal. Si alguien me dice, bueno, pero esa vale 0,1, bueno, eso no la hace menos cuadrática o sea, no la volvés lineal poniéndole un, bueno, pero te juro que vale 0,1. No funciona así la matemática por mala suerte. Entonces, como tienen que ser lineales, no podemos hacer x1 por y1, por poner un ejemplo. Supongamos que y sea una variable binaria. Entonces, vamos a empezar a mostrar cosas que podemos hacer. Supongamos que yo quiero decidir si lanzamos productos diferentes. Y tenemos que lanzar, o sea, tengo 6 opciones, si hay acá dice 6, y tengo que lanzar al menos 3. Y cada producto tiene un determinado costo o ganancia, pongámosle, y tenemos un presupuesto, bla, 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 eso, contexto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para definir cuántos productos estamos usando, estamos produciendo? ¿Cómo podríamos hacer eso? Supongo, primero, ¿cuáles serían nuestras variables? Los 6 productos. ¿Cómo? Las variables tienen los 6 productos. Bien, tengo por cada producto tengo variables. ¿Y estas variables qué serían? La decisión de si lanzarlo o no. Bien, tenemos 6, bueno, en este caso 6 variables de decisión de hago este producto o no, hago este producto o no, etc. Ok, entonces, ¿y cómo hago para determinar cuántos productos estoy produciendo? Bien, lo sumo, ya está. Bien, tengo que decir, bueno, sumame todos y fíjate que esto tiene que ser así mayor o igual que 3. Bien, y después lo que decimos es, bueno, minimízame, supongamos que estos sean los costos de cada producto. Recordar, esto es una constante, así que esto no estoy multiplicando variables. Y hasta acá es lo primero que podemos hacer. Tranqui. Vamos a empezar a agregarle restricciones a esto. Supongamos que si yo lanzo el producto 5 o 6, tendremos que lanzar sí o sí el 1. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos? De vuelta. Si la variable 5 o la variable 6 valen 1, entonces la variable 1 tiene que valer 1. O sea, estas restricciones siguen existiendo. Esto es lo que yo quiero lograr. Ok, y ahora vamos a agregarle más. ¿Cómo podríamos hacer esto? Ya empieza... Vamos a hacer... Acá es donde tenemos que empezar a acotar de formas raras. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo puedo decir, bueno, que I1 sea mayor o igual que I5. E I1 sea mayor o igual que I6. Fíjense, si estas dos variables valen 0, lo que estoy diciendo es, esta variable tiene que ser mayor o igual que 0, cosa que al ser binaria es una tautología. Bien, si alguna de estas dos vale 1, I1 automáticamente tiene que valer 1. Porque estoy diciendo, I1 tiene dos opciones, I1. Tiene 0 o 1. Y tiene que ser mayor o igual a 1, listo. No tiene muchas más opciones, ya está. Si las dos valen 1, está todo bien. ¿Sí? Esta es una forma de hacer nuestro OR en programación lineal entera. ¿Sí? Si se lanzan los productos 3 y 4, se ahorran 100. O sea, acá tenemos un AND, evidentemente, ¿no? ¿Cómo lo representamos? Sí, o sea, vamos a tener que cambiar el funcional, pero acá vamos a tener un pequeño... ¿Cómo? No podemos hacer por I3 por I4. Eso es multiplicación de variables. Programación lineal. Programación lineal dice... No, pero vos dijiste por I1, por I3, por I4. I3 y I4 no las puedo multiplicar. Ahí es donde está toda la dificultad, porque si no, sí, obvio, multiplicamos hasta 2, ya está. No podemos. Y ahí es donde surge, tengo que hacer, es como, ¿cómo hago para multiplicarlas sin multiplicarlas? Es como, lo que vamos a usar es el hecho de que son enteras. Entonces, si yo acá, fíjate que la acoté inferiormente, si esto no fuera entero, no sería tan satisfactorio. Pero acá automáticamente funciona. Bueno. Que la suma sea mayor o igual a 2. La suma de estas dos variables tiene que ser mayor o igual. El problema es que si yo le pongo que la suma de las dos variables tiene que ser mayor o igual a 2, las estoy forzando a que sean 1. Y no necesariamente yo quiero forzarlas a que sean 1. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a decir es, tengo que inventar una nueva variable. ¿Sí? ¿Qué pasa? La nueva variable, ahí es mucho más fácil incluso de cambiar la función objetivo, porque lo único que tengo que hacer es restarle 100 por
por I ahorro, en este caso, ¿sí? Entonces, lo que hago es, fíjense que acá ni siquiera estoy forzando, lo que hago es acotarla superiormente. La única forma si alguna de estas vale 0, automáticamente I ahorro va a tener que valer 0, obligatoriamente. Pero, si las dos valen 1, I ahorro puede valer 1, también puede valer 0. Pero, o sea, todo lo que estoy diciendo, después vamos a mostrar cómo hacerlo bien completito, pero hasta acá con esto solo estaríamos suficientes. ¿Por qué? Porque como yo quiero minimizar, y esto va a tener un menos 100 por I ahorro, automáticamente esto va a funcionar solito. Pues es del deseo de la función objetivo que esta variable valga 1. Entonces automáticamente va a buscar que valga 1. Yo sé que eso es medio como, esto es circunstancial, si no tuviera esto, me harías valer 0 algo que debería valer 1, ¿sí? Hay otra forma de hacerlo que es esto. Yo puedo hacer 2 veces I ahorro, esto es equivalente a esto de acá, ¿sí? Ahí es donde aparecía el sumo las dos, que sean mayor o igual que 2 por I ahorro. Entonces automáticamente yo puedo decir, bueno, esto vale 0, y entonces las dos valen 0, ¿sí? Lo que, no es necesario forzar a que se vuelva 1, porque la función objetivo lo va a hacer, pero lo que podemos hacer es esto. Si nosotros quisiéramos decir, che, posta, haceme que I ahorro valga sí o sí 1 cuando las dos valgan 1 y 0 cuando alguna de las dos no valga 1, con esto es suficiente. 1 más I ahorro es mayor o igual a I3 más I4. Fíjense, si ambas valen 1, para que esta función tenga sentido, para que este lado tenga sentido y esta inecuación tenga sentido, esta tiene que valer 1. 2 mayor o igual que 2. Necesariamente si I ahorro vale 0 es porque alguna de estas dos vale sí o sí 0 por lo menos. Pueden valer las dos 0 porque 1 es mayor o igual que 0. ¿Sí? Por eso digo, hay mucho truquito. Esto es básicamente lo que queremos lograr. Entonces, si yo quiero tener un OR de n variables, lo que vamos a hacer es decir, nos podemos crear una nueva variable, porque acá no lo hicimos, ¿sí? Pero nuestra forma más general y que más fácil de hacerlo es, me creo una nueva variable I sub OR, que sea menor o igual a la sumatoria de todas las variables que yo quiero hacer del OR. ¿Sí? Si todas valen 0, necesariamente I OR va a valer 0, no queda otro. Y que sea menor o igual a n por I sub OR. ¿Sí? Necesariamente, si alguna de estas vale 1, uno puede decir, si yo no tengo este lado, el problema es que si esta vale 1, esta puede valer 0. Y yo no quiero eso, yo quiero que automáticamente valga 1, entonces con esta ya pasa. Y el n está para asegurarme que la ecuación siempre tenga sentido. Valgan todas, valgan algunas, ¿sí? Y el AND en este caso es n por n AND, es medio casi como si estuviera al revés, una cosa así, ¿sí? Y simplemente aplicando una lógica muy parecida antes, esto funciona siempre, ¿sí? Que de vuelta, esto es muy importante, n para esta situación es una constante. Yo tengo 5, 10, o en mi caso eran 6. Más allá de que acá no parezca que es una variable, que acá parece que es una variable, e incluso para muchos de nuestros problemas lo va a hacer en términos generales, para lo que es programación lineal, esto es una constante. Es como el gran problema que nos trae a nivel programador, es como, para esto es constante. Entonces, esta es el recetario. Yo me acuerdo que con este recetario se iba a rendir modelos. Unos modelos creo que si no recuerdo mal era cuaderno abierto. Entonces uno ya iba con bordeadito que tenés, lo que tenés que correr sí o sí. Entonces, vamos a resolver el problema de la mochila con programación lineal. Acá tenemos el enunciado común, ¿sí? de problema de la mochila, que tenemos un conjunto de elementos a guardar en una mochila, ¿sí? Cada uno con un valor y un peso. No nos podemos exceder del peso y queremos obtener el máximo valor que podemos guardar en la mochila. ¿Sí? Vamos a decir que tenemos W sub I y B sub I son constantes, no variables. ¿Sí? Entonces son parámetros de nuestro problema. ¿Cómo podemos hacer para modelarlo en este caso? Es maximizar la sumatoria de P sub I por B sub I. De maximizar la sumatoria del valor. ¿Del valor de qué? O sea, quiero sumatoria de, dijiste B sub I por... P sub I, pero no... ¿P sub I qué es?
No, el peso, me confundí, sería simplemente maximizar el valor. O pertenece a. Claro, pero ahí yo sumo los B sub I, me va a dar un número. Eso me da un número nada más. No hay variables ahí de por medio. Variable, digamos, o el objeto tal vez, va a algunos unidades, ¿no? Bien, acá tenemos, en todos los casos, si recuerdan, en backtracking incluso pongo o no pongo, también en programación dinámica, lo considero o no lo considero, tenemos una decisión muy booleana ahí a considerar. Ok, entonces tenemos variables booleanas por cada objeto, ¿sí? Bien, y entonces ¿cómo nos quedan nuestras ecuaciones en ese caso? La combinación lineal de las variables tiene que se maximiza, la de los pesos tiene que ser límite. Ok, entonces la sumatoria de x sub i por b sub i es lo que queremos maximizar. Y queremos que la sumatoria de x sub i por su w sub i correspondiente sea menor o igual que w. ¿Sí? Tenemos i sub, bueno, lo puse i en vez de x, porque por alguna razón en modelos era como i sub i para las variables booleanas, entonces yo ya sigo de largo. ¿Sí? Entonces tenemos i sub i variables booleanas, binarias, como las queramos llamar, ¿sí? Donde la sumatoria de w sub i por i sub i tiene que ser menor o igual que w, lo ven todo, o más o menos, porque acá hay una w, ¿sí? Y lo que queremos es maximizar. Con eso ya está. O sea, fíjense que esto es mucho más fácil que programación dinámica, seguro. Hasta me animo a decir que es más fácil que Greedy. Enunciar esto es una boludez. Una vez que uno más o menos le agarró la mano a delante de ecuaciones, es una boludez. El problema es que esto es programación lineal entera y por ende tarda. Porque entonces todas las variables de este problema son enteras. Entonces, vamos a... Nada más para qué. Entonces, si vamos al código... Ahí está. Vamos al código, acá tengo mochila, que debería ponerlo en mochila para tener más cosas, pero bueno. Entonces, acá tengo mi mochila, cargada acá, con unos pocos valorcitos. ¿Sí? Tengo mi W, y creo que esto es B sub I, W sub I, algo así. No me acuerdo qué cosas tengo. Vamos a probar cambiar este archivo algunas veces. Entonces, acá simplemente cargo los valores, no hago nada más. Entonces, acá lo único que voy a hacer es, me creo tengo una lista de variables booleanas y nada más, o binarias, que voy a maximizar mi problema. Y acá esta es mi forma de hacer un sumatoria. ¿Sí? Esta es la forma que tiene esta librería para tirar una sumatoria. Para mí es medio una cagada, podría llamarse sum, pero bueno. Básicamente es esta variable con este coeficiente. Acá metí en una tupla, ¿sí? Y con eso le pongo esta restricción, que sea menor o igual que w, ¿sí? O sea, para i sub i por w sub i, menor o igual a w. Y después... Original eso ya tenías que escribir todo a mano. El tema es que no, ¿cómo haríamos para escribirlo a mano? O sea, tendrías que a mano ir creando una variable por cada elemento de la mochila. Ah, sí, pero bueno, eso no funciona. Eso sería una cagada. Punto número 1. Segundo, ¿cómo hacer para generalizarlo? Claro. O sea, yo quiero resolver cualquier mochila, no una que tenga 5. El programa de Windows que hablabas era... No era solamente de Windows, el otro que usaban para Linux también era así, que yo recuerdo. Yo no recuerdo que haya sido diferente. Era una cagada, o sea, no podías poner subíndices de nada, no había nada que hacer. Y bueno, y lo otro es lo de B sub I. Esto, o sea, si nosotros podemos, incluso tal vez podría reescribir esto, poner import full.l from full import lp affine expression as sumatoria. Listo, feliz. Para mí es más fácil de leer, no sé por qué lo llamaron así. Tal vez se use para otras cosas, qué sé yo, pero bueno, no sé, para mí. Y bueno, después lo resolvemos como cualquier otra cosa. Después lo único que voy a querer es ver qué valores están y qué no. Entonces yo aplico en este caso y el valor obtenido es este de acá, que no sé si no será el mismo que teníamos en otro generado antes, pero bueno.
Entonces me dice, ok, tenemos que tener el I sub 1, I sub 2, I sub 4, I sub 5 e I sub, que incluso, a ver, veámoslos. Nos está diciendo, este no, este sí, este no, porque bueno, es muy pesado. Este sí, este no, este sí. Bueno, nos está diciendo eso. Vamos a probar a ver qué pasa si le pongo 100 de capacidad. Bueno, y ahí obviamente me dice, usa este. Y listo, ya está. ¿Qué pasa si le decimos 120 o 90? Bueno, acá va a seguir funcionando. Bueno, me dice básicamente todos menos el de 100. Lo importante es que funciona, pero más allá de eso, lo que me importaba era mostrarles que esto es fácil de hacer, fácil de programar. El tema es, a ver, ¿recuerdan? Programación dinámica, esto es pseudopolinomial, pongámoslo que incluso, o sea, pseudopolinomial significa que al final de cuentas, si los valores se comportan bien, obviamente es un gran if, pero que en muchos casos puede darse, entonces la solución de programación dinámica va a tender a ser lineal. Todo de vuelta, que la capacidad de la mochila sea un valor mucho más chico que n, o incluso en las semejanzas de n, o si es cuadrático de n, bueno, mala suerte, será un problema cúbico. Si es alrededor de n, como bueno, será cuadrático, no será mucho más grave que eso, pero será polinomial. En el caso general, el problema de la mochila ahí se convierte en un exponencial. En este caso, esto es exponencial de cuajo. O sea, programación dinámica tiene bueno, si los valores son, esto puede ser mejor, este no tiene nada de eso. Acá probamos con pocos valores, dentro de todo no se comportó bien porque hay otros algoritmos con backtracking que de repente empezamos a agregarles y a los pocos valores ya, no sé si acá pongo 7,8, 17,5. El tema es que bueno, como los algoritmos tienen sus, o sea, al ser todo lineal y poder asumir cosas, es como que puede funcionar rápido, pero si acá empezamos a poner, no sé, 7, valor peso. Estoy bastante seguro que lo puse así. Vamos a verlo. Para estar seguro. B sub I, W sub I, sí. 7, por supuesto. Estamos buscando 77. ¿Por qué la tenía tanto con los 7? Pues boquita, por supuesto. Si pudiera escribir séptima y que me lo tome como número, lo escribiría también, pero supongo que pongo esto. Agregué a unos valores más. Se está comportando bastante bien. Hasta no me creerían que esto es exponencial. Pero bueno, me van a creer cuando veamos el caso de la escaloneta. Pero también ese es el chiste. Si esto lo hiciéramos por backtracking, probablemente nos tardaría más. ¿Por qué? Porque de vuelta el algoritmo tiene formas termina haciendo backtracking, pero tiene formas de ya ir sabiendo, no, por acá ya corto, y hace cosas por este. O sea, tiene mejores podas de lo que probablemente pensamos nosotros. ¿Sí? Hasta me animaría a decir que tal vez primero calcula una aproximación y después aplica todo lo demás. Sería lo más inteligente que podría hacer. Entonces, ¿hasta acá estamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, primero para no... Bueno, vamos a... Este par de clases van a ser cortas porque prefiero mantenerlo en corto. ¿Cómo podemos modelar entonces el problema de la asignación de colores? Si quiero resolver el problema de coloreo. Mirá. Vamos a hacer para una cantidad de colores específica. ¿Sí? O minimicemos la cantidad de colores. Si queremos. ¿Cómo podemos hacer? A priori. Supongamos inicialmente que lo que queremos es generar una asignación de alguna manera. La minimización o maximización la dejamos, o sea, podemos no poner una función objetivo y que simplemente damos una solución que sea compatible. Maximizame un 0. Siempre va a valer 0, pero tengo que generar un sistema que sea compatible. Así que por ahora no nos vamos a meter en eso. ¿Sí? Nada más queremos un sistema que sea compatible y ya está.
pero una solución válida. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Primero que tenemos... Sí. ¿Se puede poner no igual en una ecuación? ¿O desigual en una menor igual? Estoy bastante seguro que Python te lo va a dejar, tiene sentido. También siempre puedes decir que... para que sea diferente como... Bueno, uno más. El de la izquierda es el de la derecha. Para que sean distintos es más fácil hacerlo de otra forma, que es básicamente que esta variable y esta variable no sean las mismas, no hagan lo mismo. ¿Qué es? Creo vamos a tener que plantearlo de otra forma, me parece. Porque si son numéricas, las restás y las cero. A ver, lo que podemos pensar es lo siguiente: si son iguales, podemos generar una nueva variable. ¿Sí? Igual primero tenemos que pensar las cosas, ¿sí? Porque el problema que tiene eso de pensar si estas dos son iguales es un pequeño problema. Primero, pensemos, ¿cuáles son nuestras variables? ¿Cuáles serían nuestras variables? Bien, supongamos que eso es una constante, así que supongamos que eso ya está definido, quiero probar con esta cantidad de colores. K, la que sea. Y sería usar un color no. ¿Un color o no? ¿En qué? Si tienes n colores, que cada variable. Pero vamos a definir K colores n vértices. Así que cada vértice tenga un valor discreto de 1 hasta acá. Bien. El problema que va a tener eso es lo mismo que estaba planteando Maxi, que es, yo tengo dos variables que quiero que valgan diferentes, ¿sí? Porque yo le voy a poner asignaciones de colores a mis vértices. Y yo quiero que este vértice y este otro vértice tengan diferentes colores, por ende, que sean diferentes. Entonces, ¿cómo hacer para plantear una ecuación lineal que dos cosas sean diferentes? Porque es o este es menor que el otro o este es mayor que el otro, si tiene que cumplir alguna de las dos, lo cual se puede hacer, se puede, ¿sí? Incluso en la clase que viene vamos a hacer algo parecido a eso, pero es más complicado, ¿sí? Acá, ¿qué pasa? Tenemos que los vértices son, por supuesto, discretos, son los vértices del grafo y punto, eso ya está claro, son fácilmente enumerables. Los colores también son enumerables, ¿sí? Entonces, la forma fácil, y con esta va a ser mucho más fácil de resolver el problema del diferente, es esto. No tener una variable, acá le pongo X en vez de Y, porque fue lo que se me ocurrió, pero da lo mismo la letra, ¿sí? Vamos a tener variables booleanas, binarias, como sea, pero que no solamente consideren, bueno, ok, X subpaís, digo país para una cuestión del problema de coloreo cuando lo veamos en el mapa, ¿sí? No solamente subpaís y que esta variable sea entera con menor o igual que K. Lo primero que se plantea es, ok, tenemos una variable entera, ¿sí? Subpaís que sea mayor o igual que 0, menor o igual que K. Ese era el primer planteo. Y el problema que nos genera es, ok, necesito que cada par de adyacentes sean diferentes. Ok, entonces, yo lo que les digo y les propongo, para simplificar, lo que nos va a pasar es que esto nos va a aumentar significativamente la cantidad de variables, ¿sí? Y acá es donde se ve que ahí tenemos la diferencia entre un problema que es pseudopolinomial y que con ciertas cuestiones trabaja todo bien. Porque fíjense que yo seguía agregando cosas y esto pasaba rápido, pero si yo seguramente aumentaba el tamaño de W, esto no iba a ser tan gracioso, ¿sí? Si empezaba a aumentar y aumentaba la cantidad de valores para que esto sea más conflictivo, ¿sí? Por eso el pseudopolinomial obviamente le cuesta, es como que le cuesta más, tardar más. Okay. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, para cada país si tiene tal color asignado. Esto es una variable binaria, 0 o 1. Tal país tiene tal color. Fin. De vuelta, por supuesto tenemos muchas variables. Tenemos K variables para cada país. Es decir, tenemos N por K variables en total. Esto ya es un problema un poco más grande. Entonces, ¿cómo hacemos para que un país tenga un color y solo un color? La suma tiene que ser del mismo país, todos los colores. Bien, para un determinado país, o sea, para todo país, tenemos que definir esta restricción, que la sumatoria para cada posible color sea igual que 1. ¿Sí? Eso me asegura, tiene un color y no tiene más que un color. Bien, ahí estamos, con una de las restricciones estamos. Ok, lo siguiente que vamos paso a paso. ¿Cómo hacemos para que dos adyacentes en particular, si nos quedamos con solo dos,
dos adyacentes en particular no tengan el color rojo. Si supongamos el vértice 1 y el vértice 2, que no queremos que asumamos que son adyacentes, ¿sí? Queremos que que no tengan el color rojo los dos. Que no tengan, perdón, está mal formulado. Que dos adyacentes no tengan los dos al mismo tiempo el color rojo. Que la suma de los dos sea menor que 1. Bien. Sí, bien. ¿Sí? O sea, la suma de ambas variables, ¿sí? x1, rojo y x2, rojo, o sea, sí o sí menor o igual que 1. Fíjense que eso no me fuerza a que alguno de los dos sea rojo. Solamente me dice, si uno es rojo, el otro no puede serlo. ¿Sí? Entonces, automáticamente, ¿cómo podremos entonces hacerlo para que para cualquier par de adyacentes, ¿sí? no coincidan en color? ¿Todavía todos? No. Fíjense, o sea, esta condición es de a pares. Para todo color, la sumatoria de cada conjunto de países no para, o sea, no para. Es importante eso porque no tenemos que decir, bueno, listo, la sumatoria de todos los vértices y nada por el estilo. Esa es una complicación. La clase que viene vamos a ver cómo resolvemos independent set y eso se nos complica un poquito más. En ese caso, cómo resolvemos independent set, este caso todavía es un poco más sencillo, que es, bueno, ok, tengo que aplicar esta ecuación, ¿sí? Para cada par de vértices que sean adyacentes, ¿sí? Para cada color, o sea, para todos los colores tengo que aplicar esta ecuación, para cada par de vértices que sean adyacentes, y es simplemente eso. Para cada arista que tenga el grafo, me agarro P1 y P2, y para cada color posible. Sí, eso ya te está muriendo. Traje la otra, perdón. Bueno, para todo, no sé si eso mejor o no. Bueno, para toda arista del grafo y para cada color se tiene que cumplir esta misma ecuación, ¿sí? Solamente que estamos llevando para cada posible país P1 y P2 y color, ¿sí? Y es menor o igual que 1. Y con eso ya estamos, ¿sí? Sería un poco más complicado si lo que quisiéramos es decir, ok, porque hasta acá solamente tengo ecuaciones de dónde está mi función objetivo. Mi función objetivo es 0. Nada, porque no estoy buscando maximizar ni nada. Lo único que quiero es darme un resultado que sea compatible y ya está, ¿sí? O que no sea compatible. Esa es, porque al final del día lo único que quiero es mi problema de decisión de, esto se puede con 4 colores, con 5, con 6, lo que fuera, ¿sí? Eso es en este caso. Si lo quisiera, eso es completamente válido. No lo probé, no lo podía, pero estoy seguro que si no ponemos ninguna ecuación, simplemente voy a buscar una solución que sea compatible, o si le pongo 0 va a dar alguna. Si yo quisiera minimizar la cantidad de colores, ahí se me complica un poco más. ¿Por qué? Porque fíjense que yo tengo n por k variables. Si k fuera variable, yo no puedo tener una cantidad variable de variables para el problema. Entonces ahí necesariamente medio que voy a tener que hacer algo que vamos a charlar un poco más adelante, que es, bueno, probemos con 1. Bueno, 1 es medio al pedo, ¿no? Así una adyacencia ya no vale. Pero probemos con 2. Eso lo podemos resolver con bipartita, ¿ok? Probémoslo con 3. ¿Funciona? No. Ok, probemos con 4. ¿Funciona? No. Probemos con 5. ¿Funciona? Esa es una forma. Podemos hacer una búsqueda binaria también, ¿no? Sabemos que como máximo tenemos n colores. Bueno, n dio 2. ¿Funciona? Sí, bueno, achiquemos, agrandemos. ¿Sí? De eso vamos a hablar más adelante. Con el problema no lo podemos, o sea, no puedo resolver ese problema con programación lineal de minimizar el valor de k, porque no puedo tener una cantidad variable de variables. No puedo. O sea, puedo tener una cantidad variable de variables en cosas que no sean parte del problema. Por ejemplo, yo acá tengo una cantidad variable de variables, que es cuántos países tengo, cuántos vértices tiene mi grafo, pero la cantidad de vértices del grafo no es una variable dentro del problema de programación lineal, ¿sí? Pero si ahora de repente tengo que minimizar la cantidad de vértices que tiene este grafo, ahí de repente se volvió parte del problema, ¿sí? Entonces ahí ya no podemos hacer esto, ¿sí? Sí. Ocurre, como volviendo a lo otro, si le pones a la variable el número de color que estás usando, 0 hasta acá, digamos. Sí.
y pones las ecuaciones en vez de x sub 1 rojo más x rojo menor a 1, pones la que habíamos dicho recién, de que uno sea menor que el otro o mayor que el otro. El problema es que una puede ser mayor que el otro o puede ser menor que el otro y se puede hacer, ¿eh? O sea, tenés que asegurarte que sí o sí una sea mayor que el otro o el uno sea menor que el otro. Ahora, ¿cómo lo haces para escribirla y no termine una ecuación no lineal? Ese es el problema. Entonces, vas a tener que crearte una variable que sea este es mayor que el otro, básicamente, que logres transformar en uno cuando eso pase y otra que sea este es menor que el otro o algo por el estilo, donde estas dos es fácil hacer que una sea distinta que la otra con variables booleanas, eso es más fácil. Y ahí vamos a tener un gran problema, ¿sí? O sea, en realidad no necesitas dos variables, solamente tenés uno menos la otra, una menos sí misma y ya está, ¿sí? Y ahí te aseguras que nunca valga el igual. ¿Se puede hacer? Sí, es mucho más complicado. E incluso hay que aplicar algunos trucos más. Y no va a hacer que funcione más rápido necesariamente, porque probablemente sea medio un quilombo. Al final de cuentas tuve que agregar otra variable por otro lado, y eso para cada arista, no para cada color, o sea, se me hizo más complicado probablemente. Sí, pues peor la variable que la ecuación ¿no? Sí, o sea, las variables, porque al final del día vamos a tener, la complejidad está relacionada con la cantidad de vértices que tiene el dominio, y la cantidad de vértices que tiene el dominio como mucho es 2 a la n, siendo n la cantidad de variables. Pueden ser menos porque en función de las restricciones. ¿Qué iba a decir? También depende de la cantidad de restricciones, o sea, es medio un quilombo, pero bueno. Entonces, en ese caso, para aumentar menos la cantidad de variables conviene y la cantidad de restricciones conviene más por este lado. Además es más fácil de ver. La clase que viene vamos a resolver independent set y ahí sí vamos a tener que hacer algo medio raro. Porque independent set, ya se darán cuenta, es medio booleano también, es elijo este vértice o no elijo este vértice para mi set independiente, ¿sí? Pero no va a ser tan obvio qué pasa con las restricciones de los demás vértices, ¿sí? Lo vamos a charlar la clase que viene. Así que por hoy terminamos, con eso estamos. Todo está bien por acá, terminamos por hoy.